De esta manera, Richard Ibarra llevaba a cabo la pedaleada más importante de su vida, la que la uniría con el amor de su vida desde hace más de 3 años, Amanda Chaparro. Más de 200 ciclistas se unieron a esta ceremonia portando sus cascos y bicicletas, demostrando la fuerza que este medio de transporte alternativo ha alcanzado en nuestro país. Esta peculiar biciboda busca demostrar que las bicis se han vuelto parte de nuestras vidas y han llegado definitivamente para quedarse. Queremos que la gente empiece a copiar esto, es bueno, es saludable, y con esto demostramos que con la bicicleta no solo no es para ir al parque o a las plazas, sino también en eventos sociales. El amor entre Richard y Amanda se inició por casualidad, como cualquier otro, pero se solidificó en su amor por este medio de transporte saludable, ecológico y sustentable, a tal punto que la propuesta de Richard también se realizó en 2 ruedas. No, estábamos yendo a su casa ahí de Troche, de Guairá, y la cordillera que cruzó ahí del fondo, wow, me quería hacer pipí, me bajé, saqué el anillo y estaba nervioso para proponerle, pero después entré al auto y me animé con todo y le propuse y aceptó, por suerte. ¿Pensaste que iba a ser tu boda así a 2 ruedas? De principio no, cuando no le conocía a Richard sí, o sea, no pensaba que iba a ser así, pero ahora no puedo ver de otra forma, es la única forma que puedo ver. La pareja expresó que no saben si es que es esta la primera biciboda de Paraguay, pero esperan que hayan muchas más. Ya que afirmaron que un amor sustentado en este vehículo ecológico siempre va sobre ruedas. And you know that